Entonces voy a compartir pantalla. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Yo le he puesto como título Carismas. Y ya vamos a entender por qué el título, ¿ya? Vamos al verso 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y aquí iniciamos, pues, ustedes, bueno, los que ya conocen cómo yo hago la presentación de las diapositivas, saben cuando ven ciertas palabras aquí sombreadas con el color rojo, quiere decir que es o una variante textual significativa o una interpolación. Entonces aquí tenemos dentro de este verso que han puesto la palabra dones, pero en el griego no se encuentra la palabra dones. ¿Qué quiere decir? Que lo que está escrito en griego dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual. Acerca de lo espiritual, así dice. No quiero que ignoren acerca de lo espiritual. Y vamos a encontrar otro detalle también aquí. Dice el verso 2, saben que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándolos como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Yahweh llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Adón si no es por el Espíritu de santidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí nos detenemos nuevamente, ¿no? Ustedes ven, en el verso 4 también dice, ahora bien, sombreado con rojo. ¿Qué quiere decir? Que en el griego, quiere decir que en el griego no está la palabra ahora bien. Y algo más, un detalle más. Como ustedes saben, la metodología del estudio es un análisis crítico textual también. Y yo les quiero compartir algo, ¿no? Cuando uno analiza la reconstrucción, o bueno, la lectura que hace Tertuliano del documento de Marción, que es un documento que recoge en el siglo II, aproximadamente hacia el año 140, cuando él está leyendo la versión de Marción, no existen los versos 2 y los versos 3, y tiene sentido. Si ustedes ven, si vamos a leer el verso 1 y el verso 4, vamos a leer lo siguiente, omitiendo lo que ya ustedes están viendo ahí. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, así está en la versión de Marción. El verso 3 y el verso 4 no se encuentran. De hecho, Tertuliano no dice nada si es que Marción los quitó, los omitió o qué pasó. Simplemente estamos leyendo a Tertuliano, leyendo este documento sin leer el verso 2 al verso 3. Esto podemos considerar que se ha añadido luego, ¿no? Puede ser a finales del siglo II, se añadió estos versos y los encontramos. ¿Cambian algo la lectura? No, para nada, no cambian nada. Ni siquiera nos lleva a instaurar algún tipo de doctrina. Pero es importante que sepamos esto, ¿no? De hecho, si lo leemos desde el verso 1 y el verso 4 va a tener más armonía, porque va a hablar sobre los dones espirituales. Entonces, no tendría sentido que les diga, ustedes antes eran gentiles, se los llevaban extraviados como quien lleva ídolos, y luego les diga, nadie que hable por el Espíritu de Yahweh va a llamar anatema a Yeshua. No tiene sentido porque va a hablar de los dones espirituales. Entonces yo les dejo ese dato, si ustedes desean, pues tomen apuntes. Y pues bueno, para que tengan un conocimiento más amplio de los textos en griego. Entonces, dice, ¿no? Digan. Pero ahora, hermanos, no quiero que no les acepten los asuntos espirituales. Ajá, no dice dones. Pero ya en el verso 4 veo que ya sabemos que va a hablar de los dones. Ahí dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Dice, verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el amo es el mismo. Y también esa palabra ministerios también hace referencia a servicio. O sea, que cuando habla de ministerios, no habla solamente, por así decirlo, lo que tiene que ver con el asunto de enseñanza. No, habla de todo lo que es el servicio. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, bien,
Igual, ¿no? Aquí leemos en el verso 2 y el verso 3, sea que Tertuliano lo haya omitido, sea que Marción lo haya quitado, vemos que dice, ustedes antes eran gentiles, les está recordando la condición de ellos antes de conocer a Yeshua. El concepto gentil, aparte de ser un concepto como de clasificar quiénes eran, porque sabemos que Pablo habla de gentiles y habla también de judíos, ¿no? De hecho, aquí mismo también va a hablar más adelante. Entonces, pero cuando utiliza el término gentil, incluso en griego nosotros podríamos leerlo eh, como la palabra sería eh, paganos. Ya, le estás hablando de la condición de ellos de antes. ¿Cómo eran ustedes? Ustedes antes eran paganos, podríamos leer también. Se dejaban llevar como quien lleva a los ídolos mudos, como era la costumbre o como es la costumbre de Grecia, del helenismo actual, ¿no? De la ciudad de Corinto. Dice, ustedes antes eran arrastrados, porque ya vamos a ver esa palabra, ¿no? Dice, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Yahweh llama anatema Yeshua. Si este verso está añadido o no, es importante igual las palabras que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque entendemos también que en el siglo I, el judaísmo del siglo I que no aceptaba a Yeshua, llegó a un tiempo en el cual también lo llamaban anatema a Yeshua. Y no es de espantarse. ¿Por qué no es de espantarse? Porque la palabra anatema hace referencia a algo que ha sido apartado. Algo que ha sido apartado, o bien para dedicar para algo bueno o para destrucción. Y entendiendo ese concepto, podríamos entender que se lo llamaba así o lo consideraban así porque según la Torah, pues dice que el que muere guindado de un árbol muere en una condición de maldito. Entonces, pero aquí Pablo está diciendo otra cosa. Está hablando en contra de ese movimiento, está hablando del judaísmo, está hablando de aquellos que se infiltraban en las congregaciones, en este caso en Corinto, y enseñaban eso a los hermanos. Enseñaban llamar a Yeshua, como actualmente también el judaísmo lo hace, lo llamaban anatema. Entonces, algo importante aquí es que dice Pablo, es que el que tiene el espíritu del Eterno, el que tiene el espíritu de santidad, el espíritu de Yahweh, jamás va a llamar anatema Yeshua. ¿Por qué? Porque dice que nadie que tenga su espíritu, nadie que haya sido moldeado, que haya sido transformado, que su mente haya sido transformada, va a llamar maldito al que el Eterno escogió para la labor grandiosa de la restauración del pueblo. Entonces, aunque estén estos dos versos, digamos, si fue añadido o fueron tal vez omitidos, entendemos la enseñanza de Pablo. Entendemos que Pablo está diciendo, es imposible que si tú dices que tienes el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Santidad, llames a Yeshua maldito. ¿Por qué? Porque tú vas a entender las Escrituras, vas a conocer las Escrituras y vas a entender las profecías que hablaban de este hombre que iba a ser el que iba a redimir al pueblo a través de que él tomó en sí la culpa del pueblo, lo que dice Isaías 53, ¿no? Que él cargó con la culpa del pueblo. Él dijo, yo cargaré con sus pecados. Y el Eterno aceptó, según el mismo relato de Isaías 53, él aceptó eso. Entonces, es imposible que alguien que tiene el Espíritu del Eterno vaya a considerar a Yeshua un anatema. Entonces, por eso es que dice Pablo aquí en el verso 3 estas palabras. Entonces, cambiando de tema, empieza a hablar sobre los dones, del verso 1 al verso 4. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno, es importante. ¿Por qué le hace referencia a que el Espíritu es uno? Es que para que ellos entiendan que no porque hay diversidad de dones es que opera separadamente, que cada uno hace su labor, cada uno hace lo suyo y son independientes, porque no es así. Más adelante él lo va a explicar. Entonces dice, eh, eh, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de servicios, de diversidad de trabajo, de labor, pero el amo es el mismo. Hay un solo amo que es Yeshua. Y hay diversidad de operaciones, todos operan de manera diferente, distinta.
pero Elohim, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y ahí yo les hablaba del verso 2, cuando les dice, saben que eran gentiles y se los extraviaba llevándolos como se llevan a los ídolos mudos. Aquí se utiliza la palabra, cuando dice se los llevaban, la palabra griega apagomenoi, que dice que transmite apropiadamente la idea de ser llevado a la esclavitud o al castigo. Ustedes vivían así antes, ustedes eran paganos y eran llevados como se llevan a los ídolos, perdón. Pero esa palabra que eran llevados se entiende en griego como que ustedes vivían en esclavitud. Para ustedes esto es un castigo, no crean que estaban haciendo algo agradable. Esto era un castigo del Eterno. Y ahí yo le puse aquí abajo, ¿no? El verso como está escrito en griego. Dice, saben que cuando eran gentiles se dejaban llevar hacia los ídolos mudos según fueran conducidos. Eso dice en griego. Esa sería la traducción en griego del códice sinaítico. Bien. Y aquí yo les quería mostrar, ¿no? Del verso 1, ¿no? Cuando yo les hablo de los dones. Ahí vemos que en el códice sinaítico no aparece la palabra dones. Y esta sería la traducción del códice sinaítico, ¿no? En cuanto a las cosas espirituales, hermanos, no quiero que ignoren. Y en el verso 4 dice, hay diversidad de dones. Ahí empieza a hablar de dones. Igual ahí les traje algunas notas de comentarios críticos, ¿no? Para que ustedes pues vean que no es, digamos, algo que yo me estoy inventando, sino que es de conocimiento de los que hacen estos estudios desde los manuscritos en griego. Bien, vamos al verso 7. Dice, hablando de los dones, ¿no? Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí ustedes están viendo ahorita que está subrayado en amarillo algunas palabras, ¿no? También les voy a hablar de esto, ¿ya? Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Y aquí me voy a detener un momento para explicarles lo que está ahí subrayado con amarillo. Por ejemplo, en el verso 7, cuando dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, nosotros podíamos entender desde este concepto, ya que Pablo está empezando a decirles, puede haber diversidad de dones. De hecho, hay diversidad de dones, dice él, pero el Espíritu es el mismo. Ellos estaban entendiendo, bajo estas palabras que estamos leyendo de Pablo, de que todo operaba de manera distinta o de manera individual. Y cuando leemos dice, pero a cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho, incluso podemos llegar a entender que estaban ellos pensando que era para un provecho personal. Pero nosotros cuando leemos en griego, dice aquí la traducción en griego, la manifestación del Espíritu para el provecho o para el beneficio común. Para el beneficio común, y eso es importante, el por qué Pablo dice que el Espíritu o que los dones no actúan de manera individual, sino que todos están bajo un mismo Espíritu, ¿no? Entonces, sería aquí la traducción más correcta, si ustedes desean traducir algo, que la manifestación del Espíritu es para un beneficio común, que sería para la congregación. Y en el verso 8, que ahí dice la palabra ciencia, realmente lo que dice en el verso 8 es palabra de conocimiento. Dice, porque a este le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento. Yo les doy a entender lo que dice en griego, sea que cambie el concepto o no. Entendemos que igual ciencia tiene que ver algo con un conocimiento, digamos que podría ser incluso no bíblico. Por ejemplo, el estudio que les estoy dando es
un estudio de ciencias, de hecho se llama ciencias bíblicas. Entonces, igual yo les digo, ¿no? Esa palabra ahí, la mejor traducción sería conocimiento. A otros les he dado palabras de sabiduría, a otros palabras de conocimiento según el mismo espíritu. Y en el verso 10 dice, operaciones de poderes, que esto es lo que dice ahí, hacer milagros. A otros se les he dado hacer milagros, podríamos leerlo como operaciones de poderes. Y entendemos esto, ¿no? Porque cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, que muchos están siguiendo esta serie que transmitimos los días miércoles, vemos que esa manifestación, que en la traducción se llama milagro, realmente es poder del Eterno que se manifiesta a través de las obras maravillosas que vemos que se hacen en Hechos de los Apóstoles. Entonces, si yo quiero llamar milagro como algo que, digamos, como que algo que ocurrió así de la nada, simplemente porque el Eterno así quiso que pase, yo considero que la palabra correcta sería una operación del poder, porque es algo que va a pasar por el poder del Eterno. Entonces yo digo, esto es una operación de poder, que sería, desde mi punto de vista, que sería también la traducción en griego, la palabra correcta a lo que ahí vemos que dice hacer milagros. Vamos a decir, a otros se le da el espíritu de operación de poder. A través de esa persona, el Eterno va a operar con poder. Dice, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Y quiero que entendamos, para las personas que tal vez por primera vez están aquí acompañándonos o quienes vayan a ver este video por diferido y que no son del mismo movimiento, por así decirlo, ¿no? De nosotros, sino que son del cristianismo. Entendamos que cuando habla de géneros de lengua, no está hablando de lo que comúnmente se manifiesta dentro de las iglesias pentecostales, cuando se empieza a hablar en unas lenguas que realmente nadie entiende y malinterpretan las palabras de Pablo cuando dice que hay lenguas angelicales o que el que habla en este tipo de lenguas está hablando para Dios, es decir, solo Dios le va a entender. Eso no tiene sentido para nada. De hecho, cuando nosotros leemos en griego, la palabra que aquí se traduce como lenguas es glosa y dice que hay quienes interpretan estas lenguas. Quiere decir que es alguien que conoce este tipo de lenguas. No puede ser posible que una lengua que solamente va a ser escuchada por Dios un hombre puede interpretarla, sería imposible, porque sería solamente un idioma que Dios va a conocer. Entonces, cuando se habla de lenguas, está hablando en griego de glosas. Y glosas significa es idiomas, idiomas. Entonces dice, hay a quienes se les han dado también espíritus de idiomas. Quiere decir que, ¿cómo va a operar ahí el Eterno? Tal vez no lo entendamos bien, pero va a ser una persona que va a tener tal vez la facilidad de aprender idiomas. No todos van a tener facilidad de aprender idiomas. Habrán personas que sí, o habrá personas que por una operación del Eterno, en su momento hablará en un idioma que él ni él mismo lo va a entender. No sabemos porque estas cosas, según están registradas, han pasado como lo que dicen Hechos 2. ¿No? Pero vemos que Hechos 2, cuando habla de este evento que sucede en la festividad de Shavuot o Pentecostés, también, asimismo, no hablan de que son lenguas que nadie entiende. Dice, yo lo escucho en parto, yo lo escucho en medo. O sea, eran lenguas, idiomas conocidos en su momento y digamos que en sus regiones. Entonces, cuando dice que se le da el género de lenguas y a otros interpretar lenguas, está hablando de idiomas, idiomas terrestres. No está hablando de lenguas no terrestres. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿no? A José. Sí, ¿verdad? En el glosia. Ajá. Muy bien. Entonces, dice en verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Nuevamente, al final de estas palabras que está diciendo Pablo, hasta
desde el verso 5 hasta el verso 11, inicia diciendo que hay diversidad de dones, en el verso 4, que hay diversidad de dones, pero que todas vienen o provienen del mismo espíritu. Y después de dar detalles de los diferentes dones, culmina en el verso 11 diciendo lo mismo. Pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque si era común en el siglo I, sobre todo en los templos paganos, que habían este tipo de desorden, donde creo que hasta el día de hoy, ustedes en algún momento han visto tal vez algún video de este tipo de religiones de la India, de África, donde incluso ven a muñecos, ¿no? Que tienen muñecos en el piso y empiezan a, a, a brincar, como que si algo los estuviera poseyendo. Esto es normal, esto en el siglo I también se practicaba. Había este desorden y eso es lo que estaba ocurriendo dentro de las congregaciones. El mismo desorden que ellos habían aprendido en su tiempo estaba entrando a la congregación. Y Pablo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decirles, a ver, aquí nadie opera individualmente, esto que usted está haciendo aquí, esto que usted está haciendo allá, son dones. Tal vez no lo sabía, son dones. Esto proviene del Eterno, esto viene del Espíritu Eterno, pero todo tiene un orden. Inicia diciéndoles que todo proviene del mismo Espíritu y culmina diciéndoles, pero todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, no es que yo voy a desear o anhelar yo tener, por ejemplo, palabra de sabiduría o tener yo, por ejemplo, el poder de hablar en lenguas. No es lo que uno quiere, es lo que el Eterno le da a cada uno. De hecho, nosotros, o bueno, entendemos que es algo con lo que uno nace. Ya el Eterno ya le da a uno esa capacidad, la capacidad de hacer algo. Entonces, bien dice Pablo, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Eso ya proviene del Eterno. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. Entonces, ya vamos entendiendo todas las palabras que está hablando Pablo, primero iniciando con los dones, diciéndole, nada puede operar por separado, nada es individual, todo es para un beneficio común, todo opera bajo un beneficio común, porque todo proviene del mismo espíritu. Y al final dice, porque así como el cuerpo es uno, todo lo que está enseñando de unidad, todo está enseñando unidad. Y al final de esta unidad, ¿a quién pone como base fundamental de esta unidad? A Mashiach, ¿no? En el verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. O sea, la base fundamental de toda la enseñanza de los dones que provienen del Eterno, todo se resume en el Mashiach. Y eso lo va a explicar aquí más adelante. Entonces es importante que vayamos entendiendo esto, porque aquí va a empezar a hablar de los miembros del cuerpo. Vamos al verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Resume toda la enseñanza de los dones en Mashiach. Y luego les explica el por qué hace todo este resumen. Porque dice, porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y somos parte de ese mismo cuerpo. Y aquí no hay clasismo. Esto es lo que va a explicar aquí más adelante. No hay clasismo, nada que tú eres judío, nada que tú eres gentil. O sea, no porque tú eres gentil, un judío va a decir, no, tú eres gentil. No, dice, porque dice, sean judíos o sean griegos. Y griegos ya entendemos claramente que es palabra en griego, la palabra griegos significa helenos. Y helenos nos hace referencia bien a un judío
o a un israelita que se asimiló a esta cultura. Ya el helenismo no era una identidad de etnia, el helenismo era una cultura, era una cultura. Entonces dice, sea que tú hayas nacido judío, de padres judíos, o sea que tú hayas nacido en una familia helénica, ya. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa es la inmersión, cuando hacemos la inmersión en el nombre de Yeshua. En el nombre, en el cuerpo de Yeshua, hacemos la inmersión y es el mismo espíritu que opera ahí. Sean libres o sean esclavos, o viceversa, sean esclavos o sean libres. Y este lenguaje es muy común que veamos a Pablo hablando, por ejemplo, en la carta a los romanos o aquí en Corinto, porque era cómo estaba organizada la sociedad en el siglo I, o bueno, hasta la actualidad también. Aunque muchos se creen que son libres, realmente son esclavos. Pero aquí estaba hablando en el idioma social, sociocultural del tiempo, porque existían los patricios, existían los plebeyos, entonces todo esto es bajo ese mismo idioma, ¿no? Se llama imperial. Ya, dice, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los que ya están dentro de la congregación, que ya hicieron la inversión en el nombre de Yeshua, sea que hayas sido esclavo, sea que eres libre, o sea que hayas sido judío o heleno, a todos se nos ha dado de beber del mismo espíritu. Todos estamos bautizados en el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy ojo del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Yahweh ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ahí estamos entendiendo la enseñanza de Pablo, ¿no? Hablando de dones y hablando del cuerpo del Mesías. Todos estos dones van a operar en ese cuerpo. Y ustedes, porque aquí empieza a hablar, nadie puede decir, ¿por qué no soy yo la mano? ¿Por qué no soy yo el pie? Porque nadie está aparte de hacer una labor. Todos van a hacer una labor. Cada uno de manera distinta es lo que está tratando de enseñar. ¿Por qué? Porque todos operamos en un mismo cuerpo. Y ese cuerpo es el Mesías. Toda la congregación es un miembro distinto. Pero todos pueden operar si es que hay que hacer un servicio. Si hay que hacer un servicio al Eterno, todos vamos a operar de diferentes formas. Sea que la hermana vaya a estar en la cocina, sea que la hermana haya traído las frutas, sea que la hermana haya traído la comidita, sea que el hermano se dedicó a limpiar el piso, sea que alguien se dijo, no, yo quiero pintar las paredes, vino y pintó las paredes, sea el hermano que vino trayendo una botella de agua. Todos somos miembros del cuerpo del Mesías y todos operamos. Por eso es importante cuando nosotros entendemos, hablando del tema de la fiesta, ¿no? Entendemos cuando el Eterno ordena a la Torah que nadie se presente con las manos vacías. ¿Por qué? Porque si tú traes algo, o tú ese día dices, yo voy a llevar algo para la fiesta del Eterno, tú estás haciendo un miembro que está operando en algo. Esa es la operación de los miembros, esa es la operación de la comunidad, de que cada uno haga algo. Y no tiene que ser visto. Ese es otro detalle, ¿no? A veces las personas creen que si somos vistos va a tener más estima por encima de los demás. Nada, nadie va a tener más estima por encima de los demás. Puede ser que nosotros estemos enseñando, así como estamos enseñando también, si toca hacer la limpieza, vamos a hacer la limpieza. Y no lo vamos a hacer para ser vistos, vamos a hacer porque el cuerpo de Mesías opera de esa forma. El cuerpo de Mesías opera
para el beneficio común. Porque eso es un don. Si nosotros disponemos de un don, me invento. Por ejemplo, yo sé hacer pan. Y yo sé que en la festividad de Shabbat, cuando hacemos el inicio de Shabbat, traemos pan aquí, yo voy a hacer que ese don mío funcione. Voy a coger y voy a hacer pan para la congregación. Entonces, eso es hacer que ese don opere y eso es para el beneficio del cuerpo del Mesías. Entonces, nadie se sienta aparte, nadie se sienta excluido, nadie se sienta que por hacer algo pequeño no es, no es grande delante del Eterno, porque todo es grande. Y esta enseñanza Pablo la va a ampliar más adelante, cuando habla de aquellos miembros que hay que cubrirlos. Esos son los más importantes, dice Pablo. Ya lo vamos a ver más adelante. Antes de eso, creo que tengo un comentario aquí, digamos histórico, que nace de aquí, del verso 14, cuando dice, cuando empieza a hablar Pablo de los diferentes miembros del cuerpo del Mesías. Esta enseñanza, cuando yo lo estoy investigando, me encontré con que tiene cierta similitud con algo que se llama la fábula del vientre y los miembros. Ya lo voy a ampliar ahorita en la otra diapositiva. Por ejemplo, aquí en la siguiente la vamos a ampliar, porque aquí vamos a leer parte de esa misma enseñanza. Ya. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, o sea, si todos fueran manos, si todos fueran pies, ¿dónde estaría el cuerpo? Es imposible, no puede haber cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Y esa es la enseñanza de Pablo, ¿no? Que nadie se sienta menos, que nadie se sienta excluido, que nadie sienta que no va a hacer o no puede hacer algo para la comunidad, para la congregación, para el cuerpo del Mesías. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Yahweh ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Verdad? Porque mi mano aquí no tiene nada. ¿Qué le puedo poner a mi mano? Nada. Las mujeres se pintan las uñas. Pero yo a mi mano no le pongo nada. Pero aparte de mi cuerpo, que son menos decorosos, tengo que vestirlos. Y por esas partes de mi cuerpo menos decoroso, voy a gastar dinero. En mis manos no voy a gastar dinero ni en crema. Entonces, esa es la enseñanza de Pablo, que es bastante inteligente, ¿no? Bastante comprensible la enseñanza que está haciendo Pablo. Voy a leer nuevamente el verso 24. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Yahweh ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Desaveniencia, claro. Entonces dice, para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y esa también es, digamos, el objetivo de la enseñanza de los miembros, ¿no? No porque no seas tu mano, o digamos, no porque no seas tú un predicador, no puedes hacer otra cosa. Claro que no. No porque tú no tengas, qué sé yo, el que se te haya designado a hacer la limpieza, no puedes hacer otra cosa. No. Y algo importante que dice es porque todos debemos preocuparnos de los diferentes miembros del cuerpo, los unos por los otros. Ese es el objetivo también de que el pueblo entienda, de que la congregación de Corinto entienda esta enseñanza, es que todos los miembros deben preocuparse los unos por los otros.
Y cuando hablamos de preocuparnos los unos por los otros, está hablando de una comunidad que vive en unidad, porque no podemos operar de forma separada. Y eso es importante que entendamos, mis hermanos. Por ejemplo, hay personas que a veces han podido tener cierto tipo digamos, de, ¿cómo les podría decir? Como cierto problema con algún hermano, con alguna hermana, porque en algún momento dicen, algún hermano acá estaba pasando necesidad, o pasó aquello, pasó el otro, y los hermanos no hicieron nada. Pero hay que saber cuál es el concepto de eso, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que han sido muy fieles a venir cada Shabbat por cierta razón personal, dejaron de venir. Puede ser por enfermedad, puede ser por cualquier cosa. Hermanos que han venido siempre, que han participado, que han querido hacer algo para la congregación. Son personas que realmente han tenido corazón para el Eterno. Han dejado de venir, pero no es que han dejado de venir y ya nadie pasó nada, y pasó como desapercibidos, no, para nada. Se va a llamar al hermano que pasó, si podemos ayudar, le vamos a ayudar, pero hay otras circunstancias en otros hermanos que simplemente vienen o no vienen, no siempre se los ve aquí, no participan, se van, a veces les sucede cosas bastante graves, hay muchos testimonios de hermanos que les han sucedido cosas muy graves, y cuando ha acontecido incluso algo bastante trágico como la muerte de un hermano, ahí empiezan los rumores a decir que los hermanos no hicieron nada. El hermano dejó de venir y no hicieron nada. Pero no saben que al hermano se le llamó, que al hermano se lo visitó. Pero se quedan con eso, ¿no? Con que no hicieron nada por ese hermano. Pero estamos entendiendo la enseñanza de Pablo. Pablo está hablando de un cuerpo que opera en unidad. Porque yo no puedo esperar que mi mano, que debe estar aquí, esté por allá, haciendo cualquier otra cosa. No, pues esta mano va a operar aquí, en este cuerpo. Entonces, cuando está hablando de la comunidad y la está graficando como parte del cuerpo del Mesías, el cuerpo del Mesías opera así, en comunidad. Entonces, a esos hermanos que están operando aquí en comunidad, que están aquí, que se preocupan de cumplir con la Torá, que se preocupan de guardar el Shabbat, por esos hermanos hay que velar. Claro que sí, debemos preocuparnos. Si al hermano le pasa algo, pues debemos estar preocupados. Sea que llamemos o sea que no llamemos, pero la preocupación a veces también tiene que ver en lo económico. Puede ser que un hermano esté pasando una necesidad grande, o puede que pasó por un problema, un accidente, se le va a tener que ayudar. Así es como opera el cuerpo del Mesías, pero en unidad. No podemos estar por separado. No puede ser que un hermano venga, se va, y después que se va, los otros hermanos empiezan a murmurar, a decir que no se ha hecho nada por el hermano, porque no es así. Entonces, esa es la enseñanza de Pablo. Enseñar que el cuerpo, que debe estar unido, que debe trabajar unido, de ese cuerpo hay que preocuparnos, todos, los unos por los otros. Entonces, bien, yo les decía de que esta enseñanza de Pablo tiene cierta similitud con una fábula, y es la fábula del vientre y los miembros. Ahí yo les traje, ¿no? Igual estos comentarios bíblicos. Dice, aquí dice, ¿no? La conocida fábula del vientre y los demás miembros, pronunciada por Menenio Agripa ante el pueblo secesionitas, y bueno, acá también dice lo mismo. Fábula del cuerpo y los miembros, pronunciada por Menenio Agripa. Y yo les traje igual un despliegue más de la información, ¿no? Dice, la fábula del vientre y los miembros, narrado por Menenio Agripa en el año 494 antes de la era común, fue un recurso político para convencer a la plebe romana de regresar a la ciudad durante su primera sesión. En ella se compara el cuerpo humano con la sociedad. Aunque algunos miembros parecen más importantes que otros, todos dependen del vientre. En este caso, aquí el enfoque de la enseñanza o de esta fábula era el vientre. Y el vientre era considerado los patricios.
¿ya? Es decir, los jefes. Pasó como una revolución aquí. Los plebeyos dijeron, no queremos servir más a los patricios. Entonces, se habían agrupado, habían dejado sus labores, y viene Menenio Agripa y les hace esta fábula, ¿no? Haciendo alusión de que, aunque parezca que no tiene importancia, todos necesitan el vientre. Y aquí dice, no, los miembros del cuerpo, manos, pies, ojos, etcétera, se rebelan contra el vientre, acusándolo de ser inútil porque no trabaja ni produce. Deciden dejar de alimentarlo. Sin embargo, pronto descubren que al no nutrir al vientre, ellos mismos se debilitan, porque el vientre distribuye la energía y el sustento al resto del cuerpo. Menenio Agripa usó la fábula para explicar que los patricios, que serían el vientre, aunque parecían vivir del trabajo de los plebeyos, cumplían una función esencial al redistribuir los recursos y mantener la cohesión del Estado. La plebe aceptó el argumento y regresó a Roma, logrando a cambio la creación de la magistratura de los tribunos de la plebe, que defendían sus intereses. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Que esta enseñanza de Pablo muy probablemente es por el conocimiento que existía en su momento de este tipo de fábula, que hace una mashal, digamos que similar a esta, pero ya no está hablando del vientre, está hablando del Mashiach como el cuerpo. No es solamente una parte del cuerpo, es todo el cuerpo. Mashiach es todo el cuerpo y ustedes son parte de ese cuerpo. Ustedes son cada uno de los miembros de ese cuerpo. Entonces, bien, yo les dejaba este dato histórico para que entendamos un poquito, digamos, de una forma más amplia el contexto de esta enseñanza. Bien, dice el verso 26, y aquí ya estamos terminando. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando yo les hablaba de la unidad, me estaba acordando también del momento del Jalel, ¿no? Del momento de la alabanza, cuando estuvimos cantando el Salmo 133, ¿verdad? La base principal de este salmo, o la enseñanza que podríamos nosotros sacar de este salmo, es la unidad, porque dice que ahí es donde el Eterno derrama bendición, comparándola incluso con la bendición que recibe Aarón, una bendición que se lo unge para sacerdote. Así como esa bendición, el Eterno da bendición al pueblo que vive unido. No podemos estar separados, no porque tal vez yo tenga cierta queja contra un hermano o tengas algún hermano no me cae bien, yo voy a decir ya mejor no voy. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no soy yo el que tengo que velar por yo sentirme bien o porque, digamos, eso me va a estorbar a mí, no me puede estorbar a mí. Simplemente voy a respetar al hermano. Si no quiero tal vez estar unido a él, bueno, tomo mi distancia y eso es todo. Pero unidad, unidad es lo que pide el Eterno. Eso dice el Salmo 133, unidad. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a cumplir el mandamiento del Mesías cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes? Y él habla de amar a Yahweh y amar al prójimo. La Torá no me dice de amar al prójimo como Yeshua lo explica. Me dice, sí, si es que yo veo que un animalito se extravió, es del vecino, yo tengo que tomarlo. No me dice si el vecino es mi amigo o es mi enemigo. Solo dice, tómalo y tendrás que regresarlo. Pero Yeshua me dice que yo no me puedo quedar con hacerle el bien al que me cae bien y ahí nomás queda todo. Yo estoy cumpliendo con la Torá, con el mandamiento al prójimo.
No, me obliga. Yeshua está obligando a hacer más allá. Dice, si tu hermano te da una cachetada, pon la otra cara. Si tu hermano te obliga a llevar una carga, una milla, llévala dos. Si te quita una prenda, dale la capa también. Eso enseña Yeshua. Y eso también enseña Pablo. Dice que hay que sufrir el agravio. Entonces, ¿cómo yo puedo presentarme delante del Eterno y decir, yo he cumplido con esto? Si yo, por, qué sé yo, tuve un pleito con un hermano y por ese pleito, yo digo, ya mejor no voy porque no quisiera tal vez ver al hermano y nuevamente tal vez pelearme con el hermano. Porque no puede ser así. No puede ser así. Debemos tener unidad y incluso si nos toca hacer, como dice Yeshua, que si yo tengo una enemistad con un hermano y yo veo que ese hermano está en necesidad, yo tengo que darle para sustentarlo. Tengo que ayudarlo. No me dice que tengo que ayudar a mi hermano que me cae bien. Al que te cae mal tienes que ayudarlo. Entonces, es importante que entendamos esto, que es la enseñanza que está haciendo Pablo en este capítulo. Está hablando de la unidad del cuerpo del Mesías, está hablando de los dones, que a ese cuerpo del Mesías cada uno tiene una función, pero que no va a poder operar por separado porque las funciones que se le ha dado a cada uno está operada por el mismo Espíritu. Entonces, es importante que podamos comprender todo lo que está diciendo Pablo en este capítulo. Dice, ustedes pues son el cuerpo del Mashiach y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Yahweh en la congregación. Primeramente, apóstoles, y aquí está hablando ya, digamos, como jerarquías. Ya. Primero apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Mire, o sea, nadie está fuera de la operación. Todos. Nadie está fuera de las funciones de los dones. Todos están en un mismo sentido, ¿no? Todos están agrupados. Maestros, profetas, los que hacen proezas por parte del Eterno, después los que sanan, después los que ayudan, después los que administran. O sea, puede ser que al hermano se lo escogió para que sea el tesorero de los fondos de la Quejilá. O sea, está haciendo una labor. Los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros. Yo no he hecho milagros todavía. No aspiro a hacer milagros, pero yo estoy cumpliendo con lo que el Eterno me ha dado. Hago lo que puedo hacer, entendiendo que también lo puedo hacer. Y si tengo que hacer algo más, lo haré. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procuren pues los mejores dones. ¿Ah? ¿Cómo les quedó ahí? ¿Cómo entendemos eso? Procuren los mejores dones. Aunque nosotros nacemos con algún tipo de, de función, somos, digamos, prácticos para hacer algo, podemos hacer algo más. Podemos hacer algo más, siempre podemos hacer algo más. Por eso dice, procuren los mejores dones. ¿Por qué? Porque el don también es una capacidad. El don también es el poder hacer algo. El poder hacer algo para beneficio común de la congregación. Dice, procuren los mejores dones, mas yo le muestro un camino aún más excelente. Va a hablar algo más excelente de aquí en adelante, pero eso ya sería para el siguiente capítulo. Ahí va a hablar sobre el amor, ¿no? Y también vamos a entender bastante toda esa enseñanza de Pablo. Entonces, bien, mis hermanos, aquí llegamos al final esperando que el mensaje se haya podido comprender. Es importante que el mensaje no quede solamente en este tiempo de enseñanza, sino que el mensaje nos lleve a pensar, a recapacitar si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, porque esa es la función del tiempo de enseñanza, de que podamos aprender y que podamos poner en práctica luego lo que aprendemos.
Entonces, mis hermanos, le doy paso al hermano Marcelo Pazmiño.